Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con Leonardo García Jaramillo sobre los temas del activismo judicial. ¿Qué es el activismo judicial? ¿Cómo se debe ejercer? Si es que es algo que vale la pena llevar a cabo o no. ¿Y cuáles son sus riesgos? Sobre esto vamos a platicar enseguida. No se vayan. Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con Leonardo García Jaramillo, quien es un joven pero muy brillante jurista colombiano que se especializa en temas de activismo judicial, del papel de los jueces en el modelo del Estado constitucional de derecho, de las formas en las que se puede llevar a cabo el control de regularidad normativa, sea a través del control de constitucionalidad o de convencionalidad, y sobre los problemas, las discusiones contemporáneas alrededor de estos temas. Leonardo García Jaramillo, profesor e investigador del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT en Colombia. Es licenciado por la Universidad de Manizales y ha recibido becas de estudio e investigación por el European University Institute de Florencia, Italia, el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Alemania, la Università degli Studi en Génova, Italia, donde realizó los estudios de maestría, y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. En la actualidad es estudiante de doctorado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha publicado artículos, reseñas y traducciones en libros y revistas especializadas, entre los que destacan sus libros como autor: Activismo Judicial y Dogmática de los Márgenes de Acción, 2016, y Constitucionalismo Deliberativo, en 2015. Leonardo, bienvenido a Introspectiva. Gracias, querido. Oye, pues de entrada, ayúdanos a entender esto del activismo judicial. ¿Qué es el activismo judicial? ¿Por qué alguien como tú se preocupa por estos temas? Gracias ante todo por la invitación, querido Miguel. Brevemente, sí, el concepto desde su origen, por los 40, por el año 1948, por ahí, quien lo acuña no lo define. Simplemente surge el concepto como una categoría entre los jueces activistas y lo que él decía, los adalides del self-restraint en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y digamos no nos dio una caracterización. Entonces, desde entonces los usos han tenido una carga emotiva y usualmente peyorativa, bien lo sabemos, en Estados Unidos y en los otros países donde el concepto, digamos, ha emigrado, en el sur global, en el tercer mundo: Colombia, México, Ecuador, Perú, un poco Argentina, según el rastreo que he hecho en mi tesis doctoral, que avanza a paso lento pero seguro en esa línea, y también en Sudáfrica y en la India. Entonces, digamos, desde ahí, Kennedy, el ex magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, decía que activismo judicial es un concepto que uno usa para laurear o para reconocer una sentencia que le gusta, o para atacar una sentencia que a uno no le gusta. Entonces, eso, digamos... Pero no es un concepto vacío. Claro. ¿Tendrá algún contenido? Exactamente. Yo estoy presente en mi tesis trabajando una metodología que se llama Begriffsgeschichte, de historia conceptual, que no me voy a detener ahí ahora, pero lo que nos invita es a, y me parece que es muy útil para los abogados, surge desde la filosofía, la hermenéutica y la historia, porque nosotros hacemos definiciones muy ligadas a las autoridades, digamos, derecho administrativo, función pública, todas a partir de lo que dice X, Y o Z, control de convencionalidad conforme a tal. Entonces, la metodología dice, mire, tenemos que ir a las fuentes de todos los usos en donde determinadas comunidades epistémicas han recurrido al concepto. Entonces, digamos, hay una acepción despectiva o peyorativa, en virtud de la cual el juez activista es fundamentalmente el juez que impone su cosmovisión del mundo, su perspectiva particular del buen vivir, puede que bien intencionadamente e incluso bien fundadamente, sobre la decisión judicial, pero en todo caso es como la frase famosa del juez Mañó, que alguna vez citaba Ciro Angarita, un gran magistrado de la Corte Constitucional colombiana, y es: yo decido como es justo y luego miro a ver el derecho de dónde me asiste para llegar a esa decisión. Pero habría un componente ahí de subjetividad y que no necesariamente, o sea, más bien se usaría el ordenamiento jurídico para justificar una decisión previamente tomada.
Un poco, y yo creo que esa definición hay que sepultarla, digamos, hay que trabajar para... Ahora bien, tenemos un caudal, el modelo ideológico del Estado social y democrático de derecho, y el Estado constitucional tiene unas columnas axiológicas que nos dan ya una determinada ideología y una determinada axiología y digamos, una orientación que es a lo que conduciría, digamos, la acepción no peyorativa del concepto, y es donde el juez activista, es decir, el activismo judicial entendido como una filosofía de la toma de la decisión judicial, en donde al juez le interesan, digamos, no solo la fundamentación jurídica en sentido estricto para llegar a una decisión formalista, sino, como le gusta decir mucho a la Corte Suprema Argentina, las cuestiones jurídicas no justiciables, y por eso ahí se desembaraza de los asuntos en muchos aspectos, sino que el juez activista dice, digamos, como dicen algunas sentencias sobre la línea jurisprudencial del mínimo vital, la Corte Constitucional Colombiana, a pesar de que el juez de instancia niega el amparo, niega la acción de tutela, no comete un prevaricato, pero esta no es una respuesta que se le debe dar a un ciudadano que vive en un Estado social de derecho bajo una constitución democrática. Y entonces quiero decir, a este juez que no solo le interesa una decisión formalista, sino una decisión sensible, responsable, contextualmente situada y que realmente tenga un impacto de transformación. Yo creo que hay una tendencia, y yo creo que por eso a nivel conceptual, pero es decir, mi trabajo se enfoca en este momento hacia una, digamos, alternativa que sea lo más justificable desde el punto de vista normativo, pero también descriptivamente más acertada de las buenas prácticas que ya tenemos, no solo en Colombia, que es siempre como el laboratorio o que se reconoce o que se critica por decisiones activistas, sino también lo que pasa acá en México, con la decisión del matrimonio igualitario, con la decisión del vientre de la marihuana. Pero no es una discusión superada esa de que hay cuestiones no justiciables o no judicializables o no revisables por el juicio. Porque estoy pensando ya ni siquiera en temas de filosofía como estos que tú planteas eso, sino la escuela más prominente del derecho administrativo español, García de Enterría, etcétera, ese concepto que acuñó García de Enterría de la lucha contra las inmunidades del poder. En el Estado constitucional no puede haber inmunidades del poder, no puede haber poderes que no estén sujetos a la revisión judicial. Me parece que es una discusión que ya tenemos que tener superada, ¿no? Yo pensé que había un consenso teórico más asentado, pero en estos 2 años y medio que llevo de mi tesis doctoral de investigación y de discusión con mi director, nuestro amigo el eminente profesor José Juan Moreso, me doy cuenta que no solo a nivel de la práctica, como te digo, la Corte Suprema Argentina, práctica usual, y muchos otros tribunales en Ecuador, en Perú, aquí en México también, digamos, recurren a esta idea un poco por distintas razones, o porque son jueces timoratos, o porque, digamos, tienen una deferencia hacia los organismos con representatividad electoral, ¿no? Yo no hablo de la objeción, digamos, contramayoritaria, sino de cuestiones electorales. No, lo electoral no necesariamente... Pero la deferencia hacia el legislador, la presunción de validez de la norma legislativa, etcétera, me parece que forma parte del modelo del Estado constitucional también. Supuesto. Pero de ahí a decir, no vamos a revisar a ciertos actores o no vamos a revisar ciertos actos o vamos a dejar que este terreno sea un terreno librado a la política, a la discusión parlamentaria, a la política pública, pero hay mucha distancia. De acuerdo, pero mira, en la práctica, reitero, es una filosofía de la toma de decisiones judiciales, una concepción de la función judicial que se orienta hasta ahí, pero también en la doctrina, digamos, el libro de Atria reciente y el libro de Gargarella último van un poco, Atria llega a decir, lo cual me parece que no, un disparate, algo que no tiene la razón cuando dice que jurisdicción constitucional es una contradicción en los términos. O el profesor Gargarella, citando a Waldron, dice... A ver, sé que son grandes teóricos y que son personas, incluso que son nuestros amigos y todo, pero ¿cómo se puede sostener eso? Es una concepción que está fuera del ordenamiento constitucional. Hoy las constituciones son las que crean las jurisdicciones constitucionales. Estoy de acuerdo, pero creo que hay que seguir, creo que hay que otorgarle de todas formas una mayor fundamentación a... Yo creo que estamos en un momento, y es natural, como un poco, y la historia es pendular en mucho sentido, de la Corte Warren, que fue la corte más activista en los Estados Unidos, que fue del 53 al 69, luego llega la Corte Burger, que sin embargo fue la corte donde se toma el fallo Roe versus Wade sobre el aborto, pero ahora luego la Corte Rehnquist y luego la Corte actual Roberts,
En Colombia también tuvimos la corte de Gaviria, la corte de Ciro Angarita, Gaviria, Cepeda, y ahora tenemos, digamos, una corte donde se van asentando los consensos teóricos y las prácticas, no vemos esas grandes decisiones activistas, pero sin embargo fue esta corte constitucional en Colombia, por poner el ejemplo de mi país, no por chauvinismo ni por, ¿cómo es que dicen aquí? Por malanchismo, ¿cómo es que es? Malinchismo. Malinchismo, no por malinchismo, pero en Colombia esta palabra la conocí hace poco viendo un mural de Cortés y tal, en el San Ildefonso, recientemente me llevaron los amigos. En fin, no por esto, Colombia es porque ha sido un laboratorio donde se han dado todas estas prácticas, pero fíjate, esta corte fue la que declara que el aborto es un derecho y es la que declara un estado de cosas inconstitucional en materia de defensores de derechos humanos. Entonces, tenemos una corte que ya no es tan activista como las anteriores, pero sin embargo es esta corte la que toma estas decisiones contra una doctrina que yo, aunque estamos tú y yo, lo sabemos hace años que dialogamos sobre esto, estamos en la línea y reconocemos, pero lo que yo veo con preocupación es que hay un músculo teórico fuerte. El libro de la profesora Micaela Alterio, el libro del profesor Sebastián Linares, este libro de Gargarella, El derecho como una conversación entre iguales, donde cita el control judicial de constitucionalidad como un insulto a la democracia, citando a Waldron. Entonces fíjate que no, o sea, fíjate que en las prácticas y en la teoría hay una, no sé si se me permite la expresión, una contrarreforma, digamos, escéptica, muy crítica. Entonces creo... Pero habrá que equilibrar esto entonces, porque por ejemplo, en el caso que tú pones de la Corte Warren, que es un caso para mí fascinante y que más o menos lo he intentado estudiar y entender, se pone como el gran ejemplo de la Corte de activismo, digamos, de activismo judicial, con los fallos pues, del 53 al 69 y la desegregación en las escuelas, muchos casos en materia de procedimiento penal, derechos de acusados, derechos de detenidos, igualdad y no discriminación, por ejemplo, con Loving versus Virginia, matrimonio interracial, etc. Al final del día, si ves esos casos, ¿qué habría otra solución posible? Es decir, ¿hay alguien que defienda entonces que los jueces no tienen que desegregar las escuelas? ¿Hay alguien que defienda que dos personas por ser de diferente raza no se pueden casar? ¿Hay alguien que defienda que cuando se detiene a una persona no se le tienen que leer sus derechos o que no tenga derecho a un abogado o a una defensa efectiva? ¿Pero cómo se puede defender eso? Es decir, parecería que el epítome, la máxima expresión del activismo, en realidad es una aplicación rigurosa de la defensa de los derechos humanos. Claro, uno podría decir, aquí te citaría a Scalia, a este juez famoso que falleció hace un par de años, que él era, además de textualista, defendía una versión extrema del textualismo que se denomina originalismo, en donde recurría, digamos, donde la defensa era recurrir a las intenciones de quienes redactaron la norma, y él repetía, frente a este mismo cuestionamiento, era muy amigo de la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg. Tienen alguna, a todos los que puedan ver esto, luego les recomiendo un debate entre ellos. Está en YouTube, creo que es el único que hay donde están presentes ambos en el tal, y lo que dice Scalia, en esto respondo a la cuestión, citando a Scalia, Antonín Scalia, es, yo no estoy en contra de eso, pero yo no soy el que tiene que tomar la decisión. Por eso aludía a el tema de las... No, pero espera, es que si otros organismos hubieran tomado la decisión, el caso no hubiera llegado a tribunales. Claro, si hubiera habido una desegregación racial como política pública del Poder Ejecutivo, pues no hubiera tenido que llegar a tribunales. El problema es cuando ya llega a tribunales el caso. Claro. ¿Se puede resolver de otra manera? Ahí lo que tú decías acertadamente hace un momento, el tema es cómo se concilian ambas posiciones. Y ahí lo que habría que defender es, no, aunque creo que todavía hay que defender el activismo judicial, pero no nos podemos quedar ahí, sino dar un paso más y defender cierta forma o cierta práctica, digamos, y ahí hay varios hallazgos que tengo, quisiera plantear solo y es las mejores prácticas del activismo, y con mejores prácticas me refiero a las prácticas que han contribuido realmente a transformar lo que en la tesis llamo consensos morales asentados de la sociedad. Es decir, hoy en Colombia lo que se opina sobre la discriminación sexual es radicalmente distinto de lo que se opinaba hace 15 años. Correcto. Y yo defiendo, me parece muy difícil prescindir de la idea fundamental de que un actor, no el único, máximo en un mundo tan globalizado como el actual, pero yo creo que coincidimos en esta apreciación, que el Tribunal Constitucional colombiano ha sido un actor fundamental en eso. Sí. Yo tengo un familiar homosexual y él me dice, mire, mi generación, no sé si sea excesivamente
confiante y optimista, pero él decía, mi generación va a ser la última que tuvo que estar encerrada dentro del clóset. Ahora ya, digamos, yo creo que la corte está. Entonces, el activismo tiene que ser incremental, tiene que ser, un poco citando a Cass Sunstein, one case at a time, pero, criticando a Sunstein diría yo, pero sí hay que contribuir con esta perspectiva incremental a que se vayan estructurando principios, que es lo que no le gusta a Sunstein, al menos en este libro, principios generales para posteriores decisiones judiciales. Entonces, one case at a time, y por eso habría que criticar el fallo Roe versus Wade, no por lo que afirmaba, esta es una crítica muy usual, no estoy diciendo nada original. En esta crítica es por citar a Ruth Bader Ginsburg, que era mujer, no solo mujer, sino feminista, ella decía, el problema de Roe v. Wade es que fue too far, too fast, que fue un fallo de un momento a otro. Y luego generó una reacción brutal en contra. El backlash. Robert Post, Riva Siegel, en este libro que publiqué en la serie, el profesor Gargarella, Constitucionalismo Democrático, trabajan el concepto de backlash, que es un concepto que ellos traen de la mecánica y lo traen a la política, y es como una reacción violenta. Backlash es un concepto tal. ¿Pero un tribunal se tiene que preocupar de eso? A mi juicio, sí, en el Estado constitucional es que nadie tiene una esfera de cristal para saber qué va a pasar en el futuro. Claro. Si hubiera habido, al contrario, como tú dices, en el caso de los derechos sexuales y reproductivos, si la sociedad acompaña ese fallo, en vez de que haya un backlash, una reacción conservadora en contra, pues el tribunal no lo puede saber. Pero yo creo que no es solo culpa de la sociedad, yo creo que yo estoy de acuerdo con Ginsburg en su crítica al fallo. Yo creo, por ejemplo, fíjate, el fallo de matrimonio igualitario en Ecuador, donde sin práctica jurisprudencial estable, y la sentencia no es mala, pero de un momento a otro llega la Corte de 0 a 100 y dice matrimonio igualitario. Yo no estoy, digamos, la decisión es bien lograda, etcétera, tal, pero contrarrestemos eso con Colombia, en donde hubo decenas de miles de casos de amparo, en donde uno de los primeros fue un señor homosexual es expulsado de su familia, se va a vivir con su pareja, esta persona homosexual además tenía SIDA, muere, y luego llega la familia y dice, ¿dónde está mi herencia? Entonces la pareja dice, oiga, pero yo estuve con él 15, 18 años cuidándolo, asistiéndolo, y ¿cómo así que la herencia ahora es suya? Y el juez dice, sí, porque es que los homosexuales no son pareja. El fallo se resuelve en instancia de esta forma, y luego llega la Corte Constitucional y dice, no. Entonces, miles y miles de amparos, y luego llega la Corte y empieza, frente al tema de matrimonio igualitario, por ejemplo, a tomar decisiones exhortando al Congreso, en donde dice incluso, algo que puede ser incluso, no sé si estés de acuerdo, pero yo creo que incluso podría ser constitucionalmente reprochable, y es que la Corte le dice en la famosa sentencia donde la Corte exhorta al Congreso para resolver el tema de matrimonio igualitario, la Corte le dice, mire, resuelva el tema como usted quiera, o sea, incluso no lo llame matrimonio, podría uno intuir de ahí, o sea, resuélvalo como quiera. Pero el marco que le da la Corte son familia. Eso sí, no se le olvida al Congreso que los homosexuales son familia, pero resuelva usted el problema como quiera. Tiene 2 años y el Congreso no legisla. Entonces fíjate que hay 2 enfoques y el incrementalismo... Hay un artículo de Francisco Tomás y Valiente, que te acuerdas que fue presidente del Tribunal Constitucional de España, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, asesinado por la banda terrorista ETA, que sí aconseja ese tipo de sentencias y de aproximaciones dialógicas entre jurisdicción constitucional y poder legislativo. No lo conozco, pero suscribo el tema. Incrementalmente. Un caso a la vez, ¿no? Citando a Sunstein, un caso a la vez, pero en virtud de la tesis optimista, el carácter vinculante de la jurisprudencia, a la larga ya casi que era ahí sí, como decías tú ahora, ahí sí casi que es una decisión forzosa, donde el tribunal dice, oiga, no tengo otra de aquí que decir, son familia. Ahora, ¿no te parece que en un contexto como es el latinoamericano, con tanta desigualdad social, con tanta pobreza, con tanta falta de acceso a la justicia, es un lujo que no nos podemos permitir? Es decir, un caso a la vez y de forma incremental y todo, llegaremos tarde para millones de personas. Piensa en derechos sociales, porque ahora tú pusiste el ejemplo de matrimonio igualitario o de aborto, sí, pero piensa en derecho a la educación, piensa en derecho al medio ambiente, piensa en protección de consumidores, piensa en derecho a la salud en el contexto de la pandemia. Por supuesto, muy complejo. A esas personas les dices un caso a la vez, promueve usted su amparo.
Pero como si el amparo fuera accesible a millones de personas pobres que no tienen para comer hoy en la noche. Claro. ¿No es un lujo eso? Exactamente. Distinguiría yo ahí los casos de activismo por cuestiones morales o de autonomía y las cuestiones de política pública, que son los que tienen que ver con derechos sociales. Y creo que el enfoque no puede ser igual. Correcto. El enfoque incremental que defiendo yo desde la primera perspectiva va hacia esta idea de que se vaya sedimentando digamos, yo estoy incluso trabajando para mi tesis Behavioral Psychology, en donde muchos artículos muy interesantes publicados en estas revistas estadounidenses que todo lo miden y lo calculan y con investigaciones que no podemos hacer nosotros o que yo no conozco la primera, ¿no? En donde, por ejemplo, utilizan sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos como el fallo Obergefell sobre matrimonio igualitario para demostrar cómo un cambio social realmente se asienta para no generar un backlash, porque es que el riesgo de que la Corte haga eso es el backlash. Y hoy me queda clarísimo. Claro, la propia experiencia norteamericana es el ejemplo. Por eso tiene que ser una defensa, no solo, que por eso decía ahora un poco que es la orientación en mi investigación, no solo que sea la más justificable desde el punto de vista normativo, sino también la descriptivamente más acertada, porque es que si en el tema de política pública, por seguir con derechos sociales, el tribunal dice, hay un problema de hacinamiento carcelario en donde hay una violación de derechos sistemática, reiterada, una población plural de personas, ordénese la construcción de 50 cárceles, pues eso le llega al ministro de Defensa, al presidente, y dicen, pues se mueren de la risa y la engavetan, digamos. Lo que hace la Corte ahí, como ha hecho la Corte colombiana, injustamente a mi juicio, y esto lo digo, yo creo que en Colombia esto se entiende así, pero cuando uno sale de Colombia y viene aquí o a otras partes, se le critica mucho temas, por ejemplo, de desplazamiento forzado interno, que la Corte fue excesivamente activista, y yo creo que no. Creo que no. La Corte siempre cuando interviene en temas de política pública, sobre esto fue mi tesina de maestría que se publicó en Querétaro, gracias a la generosidad de nuestro amigo Rogelio Flores, el profesor Rogelio Flores, mi tesina, mi ensayo de maestría que se publica allí en su serie, fue el segundo libro de su colección. En fin, estoy muy orgulloso de eso y por su generosidad. Ahí lo que trato de demostrar es, cuando la Corte interviene en temas de derechos sociales, ha intervenido en casos de omisiones legislativas. Yo estudié 17, 19 años de omisiones legislativas y de exhortos, y el 96-98% está ahí demostrado en tablas. Digamos, la Corte intervino donde había omisión legislativa relativa, es decir, donde la Corte encuentra que hay un asunto sobre el cual puede hacer control constitucional. Cuando hay un asunto sobre el que hay una omisión legislativa absoluta, si hubiese sido inadmisible, y ahí sí se le daría la razón a los críticos que no la tienen, porque la Corte no operó así. La Corte dice, mire, si hay una omisión legislativa absoluta, yo no tengo material contra el cual hacer control constitucional, por poner ejemplo puntual de lo que estoy hablando. El código de policía era un código de policía del 70 y algo en Colombia. Se presentan acciones de inconstitucionalidad frente al código de policía, que se reformó hace poco, muy mal reformado, y se han caído un mundo de articulados. Pero bueno, cuando no se había reformado, la Corte decía, yo no puedo proferir un código de policía nuevo. O sea, yo encuentro... Pero el hecho de declarar que hay una omisión legislativa y que esa omisión legislativa viola la Constitución tiene un efecto simbólico también. Es un llamado de atención, es ponerle el semáforo de color rojo. De acuerdo. Es decir, eso no es neutral en un Estado constitucional de derecho. Me parece que esa puede ser una tarea. No que el tribunal dicte un código de policía, evidentemente, frente a una omisión legislativa absoluta, pero sí que levante la voz, porque si no son ellos, ¿quiénes van a hacer? Exactamente, eso, sí, totalmente de acuerdo. O sea que hay materia, yo creo que sí hay cosas que hacer, ¿no? Pero en derechos sociales ahí me parece más complejo el asunto de cómo intervenir sobre salud, educación, ¿no? Corte Suprema de Sudáfrica, por ejemplo, ha tenido buenos... Sí, pero fíjate que el fallo Grudbum, que es el famoso sobre vivienda, la señora se muere sin recibir su casa, que eso es algo que Pero ¿hicieron bien su trabajo los jueces sudafricanos o no? Conforme al modelo del Estado constitucional que tenemos todos en la cabeza. Es decir, no sé, tengo dudas. Te lo pongo de otra manera. ¿Hubiera sido mejor una solución negando ese derecho a la vivienda? No negarlo, por supuesto, sino cómo ampararlo. Ahora bien... Eso sí, pero técnicas de decisión. Sí. O alcance de la propia resolución. Correcto. Ahí yo doy un paso atrás porque ahí un poco como define Alexis los principios, mandatos de optimización y que ordenan que algo sea decidido según posibilidades fácticas y jurídicas. Y yo no tengo indicadores de Sudáfrica a nivel de lo fáctico, ni conozco su legislación civil en detalle, ¿no es cierto?, para poder decir cómo lo debió haber hecho, pero es claro que el derecho a la vivienda no se ampara de igual forma en Noruega y en Finlandia que en México y en Colombia, por cuestiones digamos, jurídicas y fácticas, ¿no es verdad? Entonces, ahí entonces tú me dices, el juez actuó bien, y digo, en haber intervenido sí, pero en el cómo no. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto?
y yo creo que a los constitucionalistas nos falta mucho entender y saber de políticas públicas y de administración pública para meternos en este problema. Pero, por ejemplo, en Colombia, lo decías un poco en esa línea ahora, el poder de agendamiento que tiene un tribunal es muy importante. Agendamiento de un problema de política pública. Correcto. Pero no resuelve, no tiene forma de resolverla con educación, salud. La Corte no puede redactar la medida de política pública. Yo estoy utilizando, no sé si eso termina en la tesis, pero en todo caso estoy estudiando el asunto, el modelo de proceso de formación de políticas públicas de Pierre Müller, donde en todo el proceso yo veo que la Corte podría intervenir claramente, sobre todo algunos trabajos también, yo solo enfatizaría en el tema de agendamiento y de control de impacto, pero en la mitad, en el cómo, ahí la Corte adopta una perspectiva más, digamos, deferente en las audiencias públicas, donde llama a rendir cuentas y donde llama a decir, bueno, mire, aquí usted tiene un problema, por si no se había dado cuenta, 1 de cada 10, los que critican a la Corte por desplazamiento forzado interno, el dato es este, 1 de cada 10 colombianos es víctima de ese delito, eso es mucha gente, 1 de cada 10. Y hay gente que todavía sigue criticando a la Corte por haber intervenido en el problema de desplazamiento forzado interno, pero la intervención con el estado de cosas inconstitucional de esta famosísima sentencia del exmagistrado Manuel José Cepeda, pues de la Corte Constitucional redactada por Manuel José Cepeda, la Corte lo que hace es a nivel de un poco de agendamiento y contribuye con las audiencias públicas a destrabar el problema y a coordinar entre agencias para que al final pueda haber una superación, que no la ha habido por supuesto, por otras razones no atribuibles a la sentencia, a mi juicio, con la superación del estado de cosas inconstitucional, que es el destino, el futuro al que tiene que llegar. Pero ya cuando se trata de, reitero, cuestiones de inversión, de política pública, el papel de la Corte impone una fuerte dosis de deferencia. Pero, por ejemplo, en México se han litigado asuntos para que el Estado provea de vacunas a menores de edad frente al COVID, se han litigado asuntos para que los doctores, las doctoras, las enfermeras, los enfermeros tengan equipo personal de protección en hospitales que eran de atención a portadores de COVID, etcétera, que suponen un gasto también y que suponen ejercicio de finanzas públicas, de presupuesto público. Pero ¿había otra manera de hacerlo? ¿Hay otra manera? Es decir, le dices al doctor, vaya usted y atienda a enfermos de COVID sin equipo de protección individual, póngase en riesgo usted, muérase usted, usted ponga en riesgo a su familia. Entiendo. Es decir, esas críticas al activismo me parecen de un nivel teórico y desaprensivo. Y me extraña porque sé que son personas las que las hacen muchas veces muy comprometidas. Eso es con una gran responsabilidad, incluso con una cierta ideología hasta de centroizquierda o de izquierda. Sin embargo, me parece que se desentienden de la realidad. Cuando una persona llega a un tribunal a plantear un problema es porque está desesperada. Eso. No lo hace porque tenga tiempo libre, no lo hace porque se le haya ocurrido hoy en la mañana mientras se bañaba. Cuando va a un tribunal es porque es su última esperanza. Y escuchar de teóricos del derecho, de filósofos del derecho, no, mire usted, no se vaya a exceder, no vaya usted a romper esta línea o no vaya a incomodar a Waldron. O sea, a ver, que esto es América Latina y esto es el siglo XXI. O sea, esto no es escribir libros en la Edad Media de Santo Tomás. Exacto, totalmente de acuerdo. Sobre lo de la pandemia, creo que es una situación excepcional, ¿no? Habría que ver cómo se hizo acá. Yo honestamente estoy más desentendido del tema como se dio en Colombia, que hubo una serie de decisiones en el mismo sentido sobre la pandemia. Y sobre lo segundo, sí diría exactamente que ahí, no sé, falta, no sé, o sensibilidad o atención a las consecuencias y a las posibilidades de una decisión. Porque claro, digamos, los derechos son fenómenos complejos y nadie, ni los más optimistas de entre los optimistas, que los he leído a todos y he discutido con varios de ellos, es decir, ni siquiera Dworkin, que es, yo tuve ocasión de dialogar con él un par de veces preparando una biografía intelectual que publiqué hace poco en Madrid. En la editorial Trota, déjame hacer el comentario completo. Gracias, Miguel. Y en esa ocasión me sorprendía cuando yo le preguntaba a él, por ejemplo, sobre derechos sociales, y él decía, hablando de justicia, de judicial enforcement, de social rights, tal, él ya conocía por algo que escribe Manuel José Cepeda, precisamente en mi libro, el contexto colombiano un poquito, y él decía que le parecía fascinante, interesante, pues decía esto, fíjate, encuentro dudas de cómo un tribunal podría amparar un derecho social si no estuviera reconocido en la Constitución, que es exactamente el debate que se está dando hoy en Chile. Pero en América Latina está. Claro, a eso iba. Pero entonces fíjate, yo estoy dos cosas ahí, brevemente. Dworkin es citado, por eso lo traigo a colación a esta conversación, y Dworkin es citado como el más optimista entre los optimistas. Sí. Y él me decía esto,
derechos sociales depende de la Constitución. Segundo punto, yo estoy usando en la tesis el concepto, parafraseando a Rawls, de sociedades no bien ordenadas. Sociedades no bien ordenadas, para no hablar, digamos, de democracias fallidas, de estados, yo no sé qué, de sociedades no bien ordenadas, donde no se comparte un mismo concepto de justicia entre los ciudadanos y donde las instituciones muchas veces no se diseñan para defender cierto concepto de justicia. Sobre lo primero, muy importante, esto es un hallazgo que he venido trabajando con mi director de tesis, es en América Latina la falta de cohesión social. Yo creo que un aspecto muy importante que no ha sido suficientemente bien investigado es que el activismo judicial surge y se justifica en sociedades no solo que están llevadas del demonio, sino también sociedades que están poco conectadas, digamos, por circunstancias que no voy a traer acá, pero yo creo que hay un factor importante. Entonces, en sociedades no bien ordenadas, por supuesto, una sociedad no bien ordenada en el marco de un Estado constitucional, con una constitución democrática que consagra un Estado social de derecho, que consagra los derechos tal y que empieza a tener prácticas jurisprudenciales consistentes con el desarrollo de ese modelo normativo, de esa axiología. Ahora no podemos, entonces echemos para atrás, que es la pregunta que yo le hacía a algunos de estos teóricos. Donde usted fuese juez de la Corte Interamericana, ¿cómo hubiese fallado Hellman? Claro, por ejemplo. Y no, lo hubiese fallado en contra. Bueno, entonces, pues ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Leonardo García Jaramillo, gracias. Gracias por esta conversación y por estas reflexiones sobre el activismo judicial. Y gracias a usted que hace posible este programa Introspectiva entre lo justo y lo legal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hasta pronto. Bueno, pues ya lo han escuchado, ya lo han visto, el activismo judicial, sus límites, los retos y desafíos de una judicatura que tiene un compromiso con los derechos humanos, con el Estado constitucional y con la defensa de los valores que más nos importan como país. Esta es la reflexión con la que nos quedamos y les aprecio mucho que nos hayan acompañado en Introspectiva.